Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Buenas tardes para ti, Pepe, y para las personas que se conectan desde Europa. Gracias por acompañarnos en este webinar académico que hemos venido planeando junto a varias y varios colegas de la región. Quiero destacar aquí el trabajo de Sofía Mayorana y Verónica Lájara de AUPAC Argentina, Estefanía Alfaro de Perú, Diego Cruz de Chile y a las personas del equipo de Curativa, entre ellos Alex y Viviana que están por allí, con quienes hemos venido trabajando para visibilizar y potenciar el esfuerzo que se viene realizando en América Latina en torno a la modulación del sistema endocannabinoide. Muchos de nosotros hace rato que no atendemos partos ni trabajamos directamente en servicios de neonatología, pero en nuestro trabajo en cannabis medicinal sí hemos acompañado a muchas familias con niñas y niños con epilepsias refractarias y parálisis cerebral, muchos de ellos con antecedentes de hipoxias neonatal. Estas familias han encontrado, algunas de ellas en la planta de cannabis, una opción terapéutica para las convulsiones, el dolor, la espasticidad, los trastornos del sueño y las alteraciones del comportamiento, entre otros síntomas que tienen algunos de estos pacientes. Sabemos que la hipoxia neonatal es un evento desafortunado que puede ocurrir en el parto y antes del parto y cuyas opciones terapéuticas actuales como la hipotermia son limitadas, requieren una alta complejidad y disponen de una ventana terapéutica corta para su aplicación. Este evento de hipoxia representa un cambio radical en el proyecto de vida de esas familias y esos niños, dada la alta discapacidad que puede generar. En la mayoría de los casos, las madres de estos niños terminan renunciando a sus propios proyectos personales para convertirse en mamás, enfermeras, psicólogas, terapeutas y abogadas, pues el camino que emprenden suele demandar todo su tiempo y energía. Muchas de ellas incluso son también pacientes nuestras debido a la carga emocional y física que enfrentan. Las cifras oficiales de hipoxia neonatal no reflejan la realidad de nuestros países. En los últimos meses hemos estado realizando una búsqueda de información que nos lleva a tener un dato, y es que no existen datos y hay un gran subregistro que no nos permite ver la magnitud del problema y tomar decisiones basadas en datos precisos. El conocimiento del sistema endocannabinoide nos abre muchas puertas para comprender cómo el uso de la planta de cannabis puede ser una herramienta estratégica para múltiples pacientes. Por ello, hoy tenemos el honor de contar con el profesor José Martínez Orgado, jefe de la sección de neonatología del Hospital Clínico San Carlos y coordinador del grupo de estudios sobre cannabinoides en enfermedades neonatales, que nos ofrecerá la conferencia magistral Cannabidiol para el daño cerebral en recién nacidos, una esperanza real. El doctor Martínez ha centrado su investigación en el papel del sistema endocannabinoide endógeno y en el uso terapéutico de cannabinoides para el daño cerebral adquirido neonatal, así como en otras patologías extracerebrales en recién nacidos. Cuenta con más de 80 publicaciones científicas y capítulos de libros y ha participado en la organización de congresos internacionales sobre el sistema endocannabinoide y la neonatología. Gracias por estar hoy, Pepe, con nosotros. Gracias por este trabajo tan inspirador y vamos a dar paso a mostrarles algunos datos y a esta maravillosa conferencia que nos das. Hoy simplemente queremos compartir con ustedes que, a diferencia de otros eventos, donde en general quienes se conectan son todos los que estamos en el mundo de cannabis, estamos contentos porque en la inscripción hubo muchas personas que es su primer acercamiento a este tema. Así que, Sofi, si quieres me regalas los datos que tenemos por allí para mostrarlos. Tenemos varias personas de países participando, se inscribieron de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Uruguay, que esperamos se vayan sumando en la medida que vayamos avanzando. Igual vamos a tener esto grabado en nuestras plataformas. Dale la próxima, Sofi. Tenemos que dentro de las personas que se inscribieron, un 60% son profesionales de la medicina y
ha sido muy bonito ver cómo un 8% de las personas que se inscribieron pertenecen al grupo de enfermeras, la mayoría de ellas trabajando en servicios de neonatología. Tenemos varios investigadores inscritos, tenemos doulas, biólogas, trabajadores sociales, psicólogas, personas de farmacia y tenemos también muchos estudiantes. Dale a la siguiente. Esta última que tenemos por aquí, de las personas que se inscribieron al webinar, un 50% han tenido experiencia con el uso terapéutico de cannabis como profesionales y tenemos un 20% que su experiencia ha sido como paciente o como usuario, también como investigadores, y un 30% no han tenido experiencia. Así que, Pepe, ahora sí, el público es tuyo y muy contentas y contentos de escucharte en el día de hoy. Bueno, tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Se ve la presentación? Sí, pero todavía no se ve en eso, ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, súper. Perfecto. Bueno, pues lo primero, estoy profundamente emocionado por la invitación, ser invitado por un grupo con un trabajo tan espectacular y tan intenso como el vuestro. Y bueno, vamos a intentar efectivamente hacer sobre todo una cosa que es explicar que estamos hablando de recién nacidos, que eso siempre es importante a la hora de darse cuenta de que las cosas son siempre un poco diferentes. Si existe la neonatología es porque el recién nacido es diferente en muchas cosas y esto hace también que el trabajo que hemos tenido que ir desarrollando en relación con los cannabinoides, el recién nacido ha sido siempre un poco solitario, porque no hay muchos grupos, por no decir que hay poquísimos grupos que estén trabajando en este tema con los recién nacidos, y eso, pues, por un lado nos ha hecho ser muy únicos, pero también tener poca capacidad de poder comparar nuestros resultados con los de otros. Bueno, este es mi hospital, el Hospital Clínico San Carlos. Como al menos en España el hospital clínico significa que es el hospital vinculado oficialmente a la universidad, por tanto somos un hospital universitario y somos el hospital de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Medicina. La mayoría de los médicos que estamos trabajando en el hospital somos también profesores, como es mi caso, y en esta foto, que es un poco antigua, en la parte que se está viendo más cercana a la foto, entre esas dos especies de torres, en el penúltimo piso, toda la fila de ventanas es precisamente el servicio de neonatología, donde están nuestras instalaciones. Bueno, como ya sabía que el público asistente, los asistentes a este webinar es un poco heterogéneo y hay gente que no tiene mucha experiencia en neonatología, pero luego hay alguna gente que no tiene experiencia tampoco en el tema de los cannabinoides. Voy a hacer una pequeña introducción de ambos aspectos antes de entrar directamente en la presentación de nuestros estudios preclínicos y también dar un poco una pincelada de cómo estamos ahora mismo en el tema del ensayo clínico, es decir, de la aplicación de de todo lo que voy a presentar al recién nacido humano. La incidencia del daño cerebral en el recién nacido es alta dentro de los recién nacidos, pero dentro de la población general es lo suficientemente baja como para que se considere una enfermedad rara. Pero dentro del ámbito de los recién nacidos, aproximadamente 4 de cada 1000 recién nacidos vivos van a poder sufrir algún grado de daño cerebral. Si nos referimos a los prematuros, esto por supuesto se multiplica por mucho, porque son muchísimo más vulnerables. De hecho, hay quien considera que casi cada 4 minutos hay en alguna parte del mundo un recién nacido que está sufriendo daño cerebral, lo cual significa que durante este webinar va a haber unos cuantos recién nacidos que van a sufrir este daño.
Las consecuencias son importantes. Se calcula que cerca de 2,5 millones de recién nacidos, de niños, cada año en el mundo mueren o quedan con una discapacidad invalidante para el resto de su vida. Si comparamos con otras cifras, por ejemplo, el número de fallecidos en accidentes de tráfico es 1,3 millones al año. Hay una gran alarma social por las muertes por accidentes de tráfico y es que aproximadamente lo mismo que los niños que fallecen por un daño hipoxicoisquémico, o lo mismo si hablamos de la diabetes, otra enfermedad con una gran alarma social. O, por ejemplo, el SIDA, que ha promovido grandes movimientos sociosanitarios, ahora mismo tiene aproximadamente 1 millón, un poquito más de 1 millón de casos nuevos al año. Es decir, la encefalopatía hipoxicoisquémica y otros tipos de daños cerebrales que vamos a ver ahora tienen unas cifras perfectamente comparables con otro tipo de patologías con las que la sociedad tiene una gran alarma y mueve una gran cantidad de recursos, mientras que en el caso del daño cerebral neonatal realmente es casi podríamos decir, un páramo. Yo digo muchas veces que la sociedad en este momento se mueve mucho más para conseguir una silla de ruedas maravillosa para un niño que tiene una parálisis cerebral y no se mueve prácticamente nada para evitar que ese niño necesite una silla de ruedas. Esa es la gran paradoja. Bueno, estos son las distintas causas que pueden provocar daño cerebral en el recién nacido, pero nosotros nos vamos a centrar, digamos, no ni siquiera en todas las que son las más frecuentes, que son estas, el daño hipoxicoisquémico, el daño secundario hemorrágico intraventricular y el daño por infecciones, porque el daño por trauma, afortunadamente, cada vez es más raro, porque la obstetricia cada vez es mejor, y al fin de cuentas las enfermedades metabólicas son bastante poco frecuentes. Nos vamos a centrar en los dos primeros, en el daño hipoxicoisquémico y la hemorragia intraventricular, porque es en el que tenemos más datos preclínicos. Tenemos algunos datos que podrían adaptarse al tema infeccioso, pero ahora mismo no vamos a entrar en eso porque son un poco, digamos, indirectos. El daño hipoxicoisquémico, y es importante que una pequeña corrección a lo que decía Paola Pineda, es importante decir hipóxico-isquémico, porque la cuestión es que el recién nacido, ahora volveremos a explicarlo por qué, está muy bien protegido frente a la hipoxia, porque viene unos minutos o horas antes de nacer de un ambiente profundamente hipóxico. Hay que recordar que si la saturación de la sangre de oxígeno en un adulto como yo, afortunadamente ya no fumador, pues estará en el 98-99%, en un feto está alrededor del 30%, 35-40% sin ningún problema. Con lo cual la hipoxia la lleva muy bien. Lo que no lleva nada bien, como ahora recordaremos, es cuando se juntan la hipoxia y la isquemia, es decir, se produce una falta de flujo cerebral junto con la falta de oxígeno, o si queremos decirlo, falta glucosa y falta oxígeno. Y este daño hipoxicoisquémico puede ser difuso, afecta a todo el cerebro, que es lo que conocemos como encefalopatía hipoxicoisquémica, que vamos a manejar durante el webinar con sus siglas en inglés, el HI, o puede ser focal, que es lo que se conoce como el infarto arterial perinatal, por sus siglas en inglés PAIS, o con el término inglés perfectamente utilizado por todo el mundo, que es el stroke. Y el otro, como digo, es el daño secundario de hemorragia intraventricular, que es una afectación típicamente de prematuros y que va a provocar una importante cantidad de secuelas y de mortalidad en el ámbito de los prematuros. El daño difuso, la encefalopatía hipoxicoisquémica, suele deberse a un cuadro de asfixia, bueno, debe deberse a un cuadro de asfixia perinatal, justo antes del parto, durante el parto o incluso en las primeras horas después del parto. Esta asfixia, falta de oxígeno y falta de riego sanguíneo, va a provocar daños en todo el cerebro, y quiero llamar la atención sobre esta resonancia magnética. La de la izquierda es una normal, la de la derecha es un caso típico de encefalopatía hipoxicoisquémica grave, en la que esas imágenes blancas que se ven en lo más profundo del cerebro son la afectación de los ganglios basales, las estructuras profundas que van a controlar mucho el movimiento, pero que típicamente también en el recién nacido
se asocia a una afectación periférica de la corteza cerebral, como se pueden ver por estas imágenes también hiperclaras en la parte más periférica. Esto da lugar a un cuadro de coma que luego evoluciona hacia un cuadro neurológico complejo. El daño focal o stroke tiene muchas etiologías posibles y muchos no sabemos por qué, pero se acepta que la causa más frecuente sería la aparición de émbolos, de trocitos de placenta que viajan por la circulación del feto y acaban impactando y ocluyendo una arteria, típicamente la arteria cerebral media izquierda, dando lugar a una afectación, como se puede ver aquí, claramente focal, con lamentablemente muy poca clínica, ya que lo que suele dar son convulsiones que en el recién nacido prácticamente pueden ser guiños de ojo o movimiento de chupeteo y nada más. Y poca cosa más, con lo cual la inmensa mayoría de ellos no se diagnostica en el periodo neonatal, sino incluso meses o años después. Y en cuanto a la hemorragia intraventricular, que como digo es típicamente del prematuro por su inmadurez vascular, que hace que pequeños cambios de presión arterial, que son casi inaparentes, puedan producir la rotura de los vasos, sobre todo en la matriz germinal, en una zona muy vascularizada, muy profunda del cerebro y que está justo al lado de los ventrículos cerebrales, y da lugar pues a esto, a la aparición de sangre dentro de los ventrículos y a una dilatación de los ventrículos por causa inflamatoria, por causa de esa sangre. Lo único que suele ocurrir cuando hay una hemorragia importante es que el prematuro se deteriora, sin que se sepa muy bien por qué, y que al hacerle una ecografía se ve que hay una imagen, un estudio de neuroimagen, que hay sangre dentro del ventrículo y que los ventrículos se están dilatando, lo que se llama como ventriculomegalia. Todos ellos tienen en común que sus consecuencias son prácticamente las mismas. Fundamentalmente la parálisis cerebral, que es una enfermedad de deterioro no progresivo motor, que no progresivo porque a diferencia de una esclerosis múltiple o una ELA, no progresa en el tiempo, sino que progresa al principio y luego ya se queda más o menos establecido. Y estos déficits motores, que es lo que suele llevar a estos pacientes a tener que ocupar una silla de ruedas, en ocasiones, sobre todo cuando son casos muy graves, van a asociarse con déficits cognitivos, incluso a veces muy profundos, y déficits sensoriales como sordera o ceguera. La distribución o la clínica puede ser un poco diferente. ¿Qué partes del cuerpo están afectadas según el tipo de afectación? Si es isquémica difusa, focal o si es en un prematuro, pero a fin de cuentas el resultado es el mismo. El problema que tenemos en el recién nacido es que el recién nacido es mucho más vulnerable al daño cerebral. En el recién nacido, igual que en el adulto, hay 3 elementos esenciales para explicar el proceso por el que se produce el daño cerebral, que son la inflamación, la citotoxicidad y el estrés oxidativo. Estos 3 elementos aparecen en todo tipo de daño cerebral, recién nacidos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y están muy interrelacionados, de tal manera que forman un círculo vicioso, se potencian el uno al otro de una forma bastante evidente. Insisto, estos pueden provocar de forma directa la muerte de las células, no solo de las neuronas, sino de células auxiliares, hasta ahora se han considerado así, células auxiliares de las neuronas, las células de la glía, astrocitos, microglía, oligodendrocitos. Hoy en día sabemos que aquí esto es una orquesta, a lo mejor los violines suenan más, que son las neuronas, pero sin el resto de la orquesta la música no suena. Y aquí las células gliales son absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del cerebro. Y ellas también pueden morir. Y este es uno de los grandes problemas que se produce cuando hay un daño cerebral. Pero hay otro mecanismo indirecto que es la apoptosis, la llamada muerte celular programada, que va a dar lugar también a la muerte de muchas células, pero tiempo después. Una de las grandes desgracias que tenemos cuando se produce un daño cerebral, especialmente en el recién nacido, es que vemos una extensión del daño y unas consecuencias de ese daño en los primeros días, pero según avanzan las semanas o incluso los meses, ese daño aumenta, progresa, se complica y se puede llegar incluso a producir la muerte del paciente, porque este daño llega a ser ya inasumible para la vida del paciente. Este tema también es importante tenerlo en cuenta. La citotoxicidad se refiere a la acumulación de un neurotransmisor llamado glutamato, fundamentalmente el glutamato, que es un aminoácido
excitador. Y esto es muy importante en el cerebro neonatal, porque el cerebro neonatal está desarrollando, esculpiendo el cerebro y creando redes neuronales. Y para crear esas redes neuronales, para empezar a escribir el libro en blanco, que es el cerebro del recién nacido, necesita mucha activación. Y por eso el cerebro del recién nacido tiene muchos más receptores para estas sustancias, y estos receptores son mucho más sensibles a estas sustancias. Con lo cual, cuando hay una liberación masiva de glutamato, el cerebro neonatal es muchísimo más vulnerable a los efectos perjudiciales de estas sustancias. Lo mismo nos pasa con el estrés oxidativo. Como hemos dicho antes, el feto está en un ambiente hipóxico y por tanto no tiene estrés oxidativo. Todas las enzimas, todos los mecanismos que tiene el cuerpo para luchar contra el estrés oxidativo son inducibles. Es decir, tiene que haber un poquito de estrés oxidativo para poner en marcha estos mecanismos. Es una policía que solo acude cuando se la llama. Pues el recién nacido el feto no está llamando a esa policía porque no la necesita. Y si súbitamente, cuando en pocas horas se ve sometido a un estrés oxidativo enorme por causa de un cuadro de asfixia, todos los sistemas antioxidantes tardan horas o incluso días en ponerse en marcha. Y eso hace que durante todo ese tiempo el cerebro esté absolutamente expuesto a ser prácticamente quemado por ese estrés oxidativo. Y finalmente con la inflamación también nos pasa lo mismo. Primero, el feto está en un ambiente estéril, no tiene inflamación y por tanto no está acostumbrado a contrarrestar los efectos de la inflamación. Y por otro lado, todo es siempre muy complejo en el recién nacido. Muchos de los marcadores, muchos de los agentes proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral, el TNF-alfa, tienen un papel también, digamos, positivo sobre el desarrollo del cerebro, con lo cual hay más TNF-alfa del que debería haber. Finalmente, la apoptosis es el elemento esencial que necesitamos en el cerebro en desarrollo del recién nacido para poder esculpir esas vías. Las neuronas que quedan fuera de esas redes que se están creando son unas bocas que no podemos alimentar porque no nos sobra la energía y por tanto tenemos que conseguir que desaparezcan. Y eso hace que el cerebro del recién nacido tenga un mecanismo de apoptosis mucho más activo que el que tiene el cerebro del niño y por supuesto el que tiene el del adulto. Cuando todas las vías se conjuran para provocar apoptosis, esta apoptosis en el cerebro neonatal es mucho más intensa y mucho más grave. Como se puede ver, es una historia casi lamentable. Ningún guionista habría sido de telenovela tan cruel con sus protagonistas como ha sido la naturaleza con el cerebro del recién nacido. Todo tiene su explicación, pero todo se ha conjurado para que cuando se produce esta conjunción de estos tres elementos, el resultado sea mucho más devastador que lo que va a ocurrir años o décadas después. El otro gran problema que tenemos es que esto es tan así que ningún tratamiento hasta ahora que se haya probado en clínica ha valido para nada, excepto una, como se ha comentado antes por la doctora Pineda, la hipotermia terapéutica. Pero la hipotermia terapéutica solo está indicada en uno de esos tres elementos que hemos visto, la encefalopatía hiposisquémica. No vale para nada para el stroke, no vale para nada porque no se puede aplicar en prematuros, con lo cual no vale para nada para el daño secundario a hemorragia intraventricular. Es un grupito de pacientes seleccionados. En la hipotermia terapéutica, esto es una foto de mi unidad, la unidad de cuidados intensivos de mi servicio. Todo esto que se ve en el centro es un recién nacido con toda la parafernalia alrededor de monitorizaciones, de tratamientos, y hay como una especie de no sé, en España le llamamos pingüino, una de estas cosas que se pone para dar frío, pues realmente eso es lo que es. Ese es el aparato de hipotermia que está provocando o está introduciendo agua fría en unos parches que están rodeando el cuerpo del recién nacido para reducir su temperatura a 33,5 grados centígrados de forma estable, temperatura que mantendremos durante 72 horas. Esta es la única que ha demostrado alguna utilidad. Y sin embargo, como también se ha mencionado, sus limitaciones son enormes. La primera, realmente en estudios preclínicos solo se ha comprobado su eficacia cuando se aplica en las primeras 6 horas después del daño hiposisquémico. Primer problema que tiene cualquier clínico de los que esté escuchándome ahora mismo, tanto médicos como enfermeras, que
no sabemos. Cuando llega una mamá al hospital diciendo que no se nota al niño o cuando se le pone el registro y se ve que el registro es patológico, no sabemos cuánto tiempo lleva. Con lo cual, incluso aunque pongamos la hipotermia en las 6 horas primeras después del parto, después del nacimiento, no sabemos cuánto tiempo llevamos de hipoxisquemia y probablemente esa sea una de las causas principales de lo que vamos a decir a continuación, que es su eficacia dudosa. La ventana terapéutica es muy corta. Además, solamente se puede aplicar en recién nacidos a término. Ha habido mucha discusión en los últimos años sobre si los recién nacidos pretérminos tardío o cuasi términos, es decir, niños de 33, 34, 35 semanas de edad gestacional, se les podría someter a hipotermia. En muchos hospitales se empezó a hacer. Nosotros, por ejemplo, no lo hicimos, afortunadamente, porque hace muy pocos meses ya ha salido un estudio muy amplio en una revista muy prestigiosa como el Lancet, demostrando que aumenta la mortalidad e incluso puede aumentar el daño. Y esto mismo que ocurre en los recién nacidos cuasi a término, le pasa también a otros ámbitos. La otra cuestión es que, como hemos dicho, solamente se puede utilizar en encefalopatía hipoisquémica, ningún otro tipo de daño cerebral, y solo en moderados graves. Porque si es una encefalopatía hipoisquémica leve, que también hay mucha gente que promueve poner a estos niños en hipotermia, también se ha demostrado que los perjuicios pueden ser mayores que los posibles beneficios. Y sin embargo, estos niños, los niños con encefalopatía hipoisquémica leve, sabemos que tienen más riesgo de tener complicaciones de tipo de desarrollo neurológico que la población general. Pero ahora mismo esos no pueden ser tratados con hipotermia de forma ética. La eficacia es del 60 al 65%. Es decir, que casi el 40% de los niños de ese grupo tan seleccionado no van a verse beneficiados por la hipotermia. Y sobre todo, en este 40% está constituido sobre todo por los niños con una encefalopatía hipoisquémica grave. Con lo cual, es casi solo los niños con encefalopatía moderada los que realmente se ven beneficiados. Y como hemos dicho, aparte de que no se puede aplicar en niños con encefalopatías leves, que no se puede aplicar en niños con otro tipo de patología que no sea la encefalopatía hipoisquémica, tampoco se puede aplicar en todos los sitios. Porque lo que se ha visto es que, por ejemplo, en África o en India, la hipotermia agrava la mortalidad también y multiplica por mucho la posibilidad de daño. Con lo cual, no se puede aplicar a todos los niños y no se puede aplicar en todos los sitios. Eso hace que la hipotermia realmente ahora mismo sea un recurso claramente fallido, porque además los efectos secundarios, como sabe cualquiera de los asistentes que haya utilizado o esté utilizando la hipotermia, los efectos secundarios muchas veces incluso obligan a interrumpir la hipotermia, como problemas de coagulación, hipertensión pulmonar, etc. O sea, que necesitamos algo que nos ayude a subir ese porcentaje en la hipotermia o incluso que sea la alternativa en aquellos niños que no sean candidatos a hipotermia. Y ahí es donde entramos con los cannabinoides. Para los que no estén familiarizados, de forma muy, muy rápida y de forma muy superficial, simplemente comentar que un elemento importante a tener en cuenta cuando uno está pensando en utilizar cannabinoides o la modulación del sistema cannabinoide endógeno o algún tipo de agonista cannabinoide, es que existe un sistema cannabinoide endógeno, igual que tenemos un sistema opioide endógeno y, como ahora veremos a ver, igual que tenemos un sistema inmunitario, igual que tenemos muchos otros sistemas naturales. El hecho es que nosotros tenemos unos receptores, que los primeros que se clonaron fueron denominados en un alarde de ingenio CB1 y CB2 por cannabinoide. Ahora veremos también muy rápidamente a qué se ocupa cada uno. Y una de las cosas es que una vez que se detectaron receptores para el cannabis, para los productos del cannabis, fundamentalmente el THC, el tetrahidrocannabinol, la pregunta era, igual que se ocurrió con los opioides, ¿por qué tenemos receptores para una cosa que está en una planta? Pues evidentemente porque no está solo en una planta. De hecho, sabemos que nosotros, pero no solo nosotros, prácticamente todos los seres vivos, por no decir todos, y sin prácticamente los seres vivos que existen en la naturaleza, tienen cannabinoides.
Y en concreto, en lo que respecta a nosotros, los dos más frecuentes son la anandamida, los más abundantes, esta que tiene una forma de C, y la otra que parece un puro, que es el 2-AG. Y estos no solamente tienen sus receptores, sino que tienen toda una maquinaria compleja de síntesis y de degradación. Es importante lo de saber que tenemos un sistema cannabinoide endógeno, y sobre todo es importante saber que a través de la activación del CB1, lo que hace el sistema cannabinoide endógeno es ni más ni menos que modular la transmisión sináptica, ni más ni menos. Y esto hace que esté implicado en un montón de actividades, de funciones neurológicas como circuitos de recompensa, la memoria, el apetito, un montón de cosas. A través del sistema de CB2, de la activación del receptor CB2, el sistema cannabinoide modula la respuesta inflamatoria. Y además sabemos que también está involucrado en procesos de neurodesarrollo y de supervivencia de las células del sistema nervioso central. Es decir, que no es de ninguna manera un sistema accesorio, secundario, es un elemento central. Y de hecho, los receptores cannabinoides, sobre todo el CB1, son de los más abundantes que existen en el sistema nervioso central. Una de las cosas que a mí me fascinó cuando yo empecé a acercarme al tema de los cannabinoides para el daño cerebral en el recién nacido es empezar a encontrar algo que era realmente sorprendente. Hemos visto antes esos tres elementos esenciales que provocan el daño. Bueno, pues resulta que los cannabinoides modulan la liberación de glutamato, con lo cual son antiexcitotóxicos. Además, modulan la actividad de las células inflamatorias del sistema nervioso central, como es la microglía, reducen, por tanto, la liberación de citoquinas y, por tanto, la actividad inflamatoria. Además, son antioxidantes. Curiosamente, recogen de forma casi ávida todas las características o capacidades que necesitamos para poder evitar el daño cerebral. Actúan sobre los tres elementos a la vez y además también actúan sobre la circulación, porque también participan en eso. Aparte de los receptores que hemos visto antes, el CB1 y el CB2, los cannabinoides actúan sobre todo muchos tipos de receptores y una de las cosas que hacen, por tanto, es también ayudar a modular la circulación cerebral. Distintos estudios demostraron que los cannabinoides también son particularmente amigos de los astrocitos, los protegen de forma muy especial en enfermedades que los atacan, protegen también otro tipo de células gliales como son los oligodendrocitos y por tanto protegen la mielina y no solo protegen frente al daño, sino que activan la neuroproliferación. Si uno junta todo esto, no es nada raro que el padre de la investigación en cannabinoides, Rafael Mechoulam, dijera que el sistema cannabinoide es el sistema natural de neuroprotección. Son los fieros guardianes de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central. E incluso llegó más allá y dijo que igual que el sistema inflamatorio, el sistema inmunitario, es el que nos protege frente al daño proteico, el sistema cannabinoide a través de los receptores CB2 es el que nos protege frente a los daños lipídicos. Es una hipótesis preciosa y que tiene bastante conexión con los resultados que se encuentran experimentalmente. En la izquierda se ven los gráficos de un estudio de hace casi 25 años del grupo precisamente de Mechoulam, en el que demostraba que en un traumatismo cerebral, en un ratón joven, se producía un aumento de la concentración cerebral de endocannabinoides. Unos cuantos años después, nosotros reprodujimos esto en el cerebro de un cerdito, un chanchito, al que habíamos sometido a hipoxisquemia. El cerebro de un cerdito recién nacido, que como luego veremos responde de forma muy similar en casi todo a como hace el cerebro de un recién nacido humano, vimos que después de un daño hipoxisquémico se produce una elevación de la concentración de endocannabinoides, sobre todo en el caso del recién nacido, sobre todo de 2-AG. No es nada raro que esté ocurriendo esto si, como vemos, este es el sistema normal. Igual que el cuerpo reacciona frente a una picadura, pues frente a un daño cerebral responde poniendo en marcha su mecanismo natural de neuroprotección, que es el sistema cannabinoide endógeno. Y, por tanto, actuar sobre el sistema cannabinoide endógeno no es una cosa más. Sería
de forma más o menos paralela, como cuando nosotros utilizamos vacunas para ayudarnos, apoyarnos en el sistema inmunológico natural que tenemos para luchar contra las infecciones. Algo parecido ocurre con el sistema cannabinoide. Pero estamos con los recién nacidos y los recién nacidos son siempre muy especiales. Los recién nacidos son siempre otra cosa. Por eso hay neonatólogos. Y ya hace unos años se vio que la sobreactivación del receptor CB1, que sin ninguna duda es un elemento esencial en los mecanismos de neuroprotección de los cannabinoides en el cerebro del adulto o incluso del niño, en el cerebro en desarrollo y especialmente en el cerebro del recién nacido, esta sobreactivación de CB1 es dañina y provoca o aumenta la actividad de apoptosis. Y esto hizo, bueno, ya se han hecho muchos estudios después, hay un grupo español que hace muchos estudios sobre el neurodesarrollo y hay bastante evidencia de que una sobreactivación de CB1 en el feto, sobre todo en los últimos estadios de desarrollo cerebral, puede provocar daños muy importantes. Y por tanto, nuestros primeros estudios, que se habían basado en cannabinoides, en un cannabinoide que actuaba sobre CB1 y CB2, hubo de ser transformados, porque no podemos permitirnos el lujo de sobreactivar el CB1, al menos en las circunstancias actuales. Otra cosa es que, según estaban avanzando todos los estudios sobre la especificidad de algunas vías específicas de CB1, bueno, sería un tema para discutir mucho más adelante, pero en este preciso momento lo ideal es evitar la sobreactivación de CB1 porque no podemos garantizar que no podamos inducir algún tipo de daño. Y esto fue lo que trajo el cannabidiol a nuestras vidas, ya que el cannabidiol, que esta es una imagen de su molécula, una de sus características más importantes es que no es agonista del receptores CB1. Si hay algún experto en cannabinoides en la sala, dirá, ni de CB2. Ahí vuelvo a decir, los recién nacidos son especiales. Y vamos a ver cómo con el recién nacido la cosa es un poquito diferente. Pero también lo que supimos o lo que sabíamos cuando nos acercamos al CBD es que en distintos paradigmas experimentales, nada que ver con el daño hiposisquémico neonatal, se había demostrado que el cannabidiol es un potentísimo antioxidante, de hecho es uno de los antioxidantes más potentes que hay en la naturaleza, igual que es uno de los antiinflamatorios más potentes que existen también. Es un modulador de los procesos de apoptosis, es un modulador de la liberación de, sobre todo de glutamato, sin que esté todavía muy claro cómo. Una cosa fundamental para los mecanismos de apoptosis es un estabilizador de la actividad de las mitocondrias y luego, como es bien conocido, es un potente anticonvulsivante y es además ansiolítico, lo cual que luego veremos que tiene también su importancia. Todos estos datos eran muy positivos para nosotros, pero lo más positivo es que ya había alguna evidencia en modelos in vivo, en un modelo de stroke en ratones adultos, que demostraban que el cannabidiol reducía de forma muy significativa el daño cerebral, la zona de daño, incluso cuando se administraba muchas horas después. Volveremos a eso después. Y con todo esto, estos mimbres nos pusimos a trabajar con el cannabidiol. Lo que nosotros vimos, y aquí está resumido en un artículo que por cierto está en abierto para quien lo quiera leer, comprobamos que dentro de este carácter pleotrópico que tiene el cannabidiol de actuar sobre tantas cosas, que en los modelos que nosotros hemos utilizado, in vitro e in vivo, de modelos de daño cerebral neonatal, hemos comprobado que el cannabidiol modula la citotoxicidad, modula la inflamación, modula el estrés oxidativo, a través de distintos mecanismos que no nos da tiempo a explicar en detalle, pero lo que sí se puede ver es que hay muchas flechas, muchas cosas que inhiben y que activan, que están actuando por vía del cannabidiol. Quizás demasiadas para pensar que todas son propiamente del cannabidiol. Nuestra hipótesis es que muchas de las cosas que hace el cannabidiol, sobre todo estos mecanismos, se deben fundamentalmente a su efecto antiinflamatorio. También el antioxidante, pero sobre todo el antiinflamatorio. La inflamación, especialmente en el cerebro del recién nacido, es uno de los elementos más dañinos que pone en marcha muchas cosas, las amplifica y las perpetúa. Y por tanto, probablemente su efecto antiinflamatorio sea uno de los elementos clave de todas estas
efectos tan positivos. Y luego una de las cosas sobre CB2 es que de forma tozuda todos nuestros experimentos in vitro e in vivo en animales distintos, ratas, ratones, cerditos, cuando inhibimos el receptor CB2 se inhibe la actividad, el efecto neuroprotector del CBD y no podemos evitar publicarlo porque es así. Una de las posibles explicaciones podría ser que hemos visto que se forman en el cerebro neonatal unos heterodímeros, unas conjunciones de dos tipos diferentes de receptores. En este caso, en nuestro caso, pues lo que implica esta gráfica, que insisto, no voy a explicar en detalle, pero que nos está demostrando que existe una vecindad absoluta, un contacto físico entre receptores CB2 y receptores de serotonina 5-HT1A, que podrían explicar, por ejemplo, sabemos que el CBD es un potente agonista de receptores de serotonina, su efecto ansiolítico se basa en eso, y por tanto, una de las explicaciones podría ser que no estuviese actuando directamente sobre CB2, sino que estuviera actuando a través de la activación del receptor de serotonina en ese heterodímero. En el heterodímero está pegado el receptor de CB2 al receptor de serotonina y puede ser posible que si yo activo el receptor de serotonina, por vecindad se active el receptor de CB2. Ese podría ser una de las explicaciones y, de hecho, lo que sabemos es que estos heterodímeros en el cerebro neonatal de rata son activos y que se activa tanto cuando yo activo el receptor CB2 como cuando activo el receptor de serotonina. Es decir, que esa actividad cruzada realmente existe. Luego volveremos al final con esto. Bueno, la charla se llama cannabidiol para el daño cerebral, no solo es el daño psicoisquémico. Nosotros hemos comprobado, por ejemplo, en este modelo de daño cerebral secundario a hemorragia intraventricular en el prematuro extremo, ¿qué es lo que hace el cannabidiol? En este modelo lo que hacemos es utilizar ratas de un día de vida, cuyo cerebro tiene el mismo grado de desarrollo que el de un prematuro de 24 semanas de edad gestacional, que está casi en el límite de la viabilidad ahora mismo en el tratamiento que utilizamos con recién nacidos humanos. En estas ratas de un día de vida introducimos una sustancia que se llama colagenasa y esto provoca una hemorragia. Y esta hemorragia se comporta tanto clínicamente de forma aguda como en su evolución a medio y largo plazo exactamente igual o de forma muy parecida a lo que ocurre en el prematuro humano. Pues bien, aquí lo que vimos es que, por ejemplo, los animales que sufrían una hemorragia intraventricular tenían una ventriculomegalia, como se puede ver aquí, en la foto del medio y en la barra que hay en el medio. Cuando les administrábamos cannabidiol, en este caso justo antes del nacimiento de la cría y durante los 3 días siguientes a que se generase la hemorragia intraventricular, esta ventriculomegalia no se producía. Había una prevención de este desarrollo. Pero sobre todo, y lo que es también más importante, cuando mirábamos la función, hay que recordar que el daño cerebral después de hemorragia intraventricular causa casi en el 50% de los prematuros extremos una parálisis cerebral y, por tanto, daños cognitivos y daños motores. Estos daños motores que aparecían en las ratitas y estos daños cognitivos por alteración de la memoria que aparecían cuando las ratitas llegaban a ser adultas, pues estos adultos con un antecedente de hemorragia intraventricular de prematuro, cuando habían sido tratados con cannabidiol, no presentaban ni daño motor ni daño cognitivo. Es decir, era un efecto a largo plazo. Y estaba asociado a 2 cosas muy importantes. Una, es característico en el recién nacido, y eso también se ve en la ratita, que se produzca un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por causa de la inflamación. Cuando habíamos tratado a los animales con cannabidiol, este aumento de la permeabilidad no se producía. Y lo que es más importante, verificábamos que había una afectación en la mielinización, sobre todo al menos en la cantidad de mielina que había en el cerebro adulto de una rata que cuando era recién nacida tuvo una hemorragia intraventricular, y esta alteración de la mielinización no se producía, no se observaba en las ratas adultas que fueron tratadas cuando eran recién nacidas, nunca más después, con cannabidiol. Y esto es lo que nos puede explicar la gran respuesta funcional, que preservamos la mielinización. Y esta preservación de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica probablemente es lo que nos está explicando el por qué estamos evitando que se produzca el círculo vicioso de mayor permeabilidad de barrera hematoencefálica, mayor infiltración de células inflamatorias en el cerebro, mayor respuesta inflamatoria, mayor permeabilidad, etcétera, etcétera.
Otro de los modelos es el del infarto cerebral. El infarto cerebral en el recién nacido es tan frecuente dentro de los recién nacidos, la incidencia dentro de la etapa neonatal es igual de alta que en los adultos. Muchísimo más alta que en los niños e igual de alta que en los adultos. Lo que pasa es que siempre hay muchos más adultos que recién nacidos y por tanto hay muchos más pacientes con stroke adultos que de recién nacidos. Pero dentro del grupo de edad es igual de frecuente en el recién nacido. Y sin embargo no hay ningún tratamiento, ninguno, absolutamente ninguno. Bueno, pues nosotros hicimos un modelo en el que lo que hacemos es ocluir la arteria cerebral media, como hacen esos émbolos de placenta, y provocar un infarto. Y después de que se hubiera producido el infarto, 12 horas después, le dábamos cannabidiol. Y entonces lo que veíamos, vemos la resonancia magnética tan parecida a lo que hemos visto antes con los humanos, como hay una zona de infarto muy amplia en el animal que ha sufrido un infarto y cuando recibieron cannabidiol después. Porque nosotros, salvo en el caso de la hemorragia interventricular, porque sí podemos predecir que un prematuro va a nacer y por tanto se puede dar un tratamiento prenatal, como de hecho hacemos. Le damos corticoides a la madre, le damos sulfato de magnesio. Pero tanto en el stroke como luego veremos en la encefalopatía isquémica no podemos predecirlo. Y por tanto todos los tratamientos son siempre a posteriori. Y por eso nosotros en nuestros estudios hacemos siempre tratamiento a posteriori. Pues dando el cannabidiol a posteriori se reducía sensiblemente el volumen de infarto y lo que es más importante, se reducía la muerte celular en la zona que se llama de penumbra, la zona alrededor del infarto, porque evidentemente al dar el cannabidiol después hay una zona que ya se ha muerto y esa zona ya no se puede recuperar, pero al menos sí podemos recuperar todo lo que hay alrededor. Y esto hacía que la hemiparesia, que es la consecuencia típica de un infarto en un niño y en una rata que ha sufrido un infarto cerebral, cuando llega a adulta, esta hemiparesia no se producía en los animales tratados con cannabidiol. Esta es una vía de investigación que sigue en marcha y desde luego tiene la esperanza de que, como digo, no hay absolutamente ningún tratamiento ni para el prematuro con hemorragia ni para el niño que ha tenido un infarto. Pero vamos al rey de nuestro estudio y del daño cerebral neonatal. En este caso, perdón por esa pH que se ha quedado ahí al traducir las cosas. Nosotros lo que hicimos primero fue un estudio in vitro para comprobar si el cannabidiol era protector frente a un daño isquémico. Y lo que hacíamos en este modelo in vitro, se cogen secciones de cerebro, se meten en una solución orgánica que tiene de todo, incluido glucosa y oxígeno, y en un momento dado se retira la glucosa, se retira el oxígeno, y esta retirada de glucosa y oxígeno provoca un daño similar al de la hipoxisquemia. Pues bien, ahí lo que hicimos fue medir la muerte por necrosis, midiendo la cantidad de lactato que se liberaba por esa sección de cerebro al medio, es la barra del medio, se puede ver el enorme aumento de la producción de lactato, y luego mirábamos también la apoptosis viendo la producción o la expresión de una molécula que se llama caspasa, que está involucrada en las respuestas de apoptosis. También se puede ver el gran aumento. Pues bien, cuando este daño, esta privación de oxígeno y glucosa se hacía en presencia de cannabidiol, como se puede ver, había una reducción importantísima de la muerte y sobre todo lo que había una prevención absoluta de la apoptosis. Esto además vimos que estaba relacionado con la modulación del estrés oxidativo, de la citotoxicidad, de la inflamación, etcétera, etcétera. Bueno, pues viendo in vitro que esto era así, pues vamos a probarlo en vivo. Y lo que hicimos fue, es un poquito largo explicar por qué, pero lo que hicimos fue, en vez de ir, como casi todo el mundo va, directamente al modelo murino, al modelo en rata o en ratón, pues nosotros nos fuimos directamente a un modelo en cerdo recién nacido, en chanchito, porque es el más parecido a lo que ocurre en un humano. De hecho, esta es, por decirlo así, la unidad de cuidados intensivos de cerditos que teníamos que montar en mi hospital previo al que estoy ahora, el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Teníamos toda esa estructura que se puede ver que es muy parecida a lo que es una unidad de cuidados intensivos neonatales real. Esto hace que sean trabajos, experimentos mucho más largos, porque solo se puede hacer un cerdito a la semana, pero los resultados son prácticamente aplicables directamente, porque estamos casi reproduciendo lo que ocurriría en un humano de verdad. Pues bien, tan es así que nosotros podemos hacer un electroencefalograma y se puede ver
Vamos a quedarnos con las líneas de arriba. Justo arriba se ve el trazado del electroencefalograma de un cerdito sano y en el medio se ve el electroencefalograma plano que se produce inmediatamente después del daño hipoxico-isquémico, como pasa en los humanos, y que persiste igual de plano 6 horas después. Abajo del todo vemos un electroencefalograma plano en un animal que ha tenido una hipoxisquemia y al que después de media hora le hemos puesto cannabidiol. Al principio sigue plano, pero se puede ver como a las 6 horas prácticamente el trazado es el mismo que el que tiene el animal sano. En apenas 6 horas estábamos viendo una recuperación asombrosa de la actividad cerebral que cuando se cuantificaba llegaba prácticamente al nivel de los animales sanos. Y esto se asociaba también a una mejoría, a una disminución, mejor dicho, estadísticamente, una prevención de la muerte neuronal, porque cuando contábamos las neuronas muertas, el número de neuronas muertas era el mismo en los animales tratados con cannabidiol que en los animales sanos. Vale, pero yo soy clínico. A mí la actividad en el electroencefalograma me satisface, me da buenas esperanzas. El que haya menos neuronas muertas me gusta, pero lo que yo quiero es que mi paciente neurológicamente esté bien. Entonces lo que hicimos fue, en este modelo en cerdito, hacer estudios neurológicos a los cerditos. Hay un estudio, hay una batería de estudios que se pueden hacer, y entonces lo que nosotros vimos es que en azul, animales sanos, abajo del todo en rojo, animales con un daño hipoxico-isquémico. Durante los 3 días siguientes, estos animales tenían un deterioro neurológico que no mejoraba. Y sin embargo, los animales tratados con cannabidiol tenían una situación un poquito mejor a las 24 horas, pero sobre todo a los 3 días, estos animales neurológicamente estaban normales. Hay un humorista español muy conocido que tiene una frase que dice: mejor no lo digo, sino que lo hago. Pues mejor vamos a verlo en una película que dura 3 minutos, que hicimos en el anterior hospital, y vamos a ver 2 cerditos. Uno tratado con vehículo, lamento la mala calidad porque el cameraman era yo de las imágenes. Este es un cerdito que tuvo una hipoxisquemia y fue tratado con vehículo. 24 horas después se puede ver, aunque no sea uno un experto en chanchitos, que no está andando normal, se cae, tiene una estabilidad mala coordinación, está andando raro, como de puntillas, está un poco hipertónico, y esto es característico. Bueno, si nos ponemos 3 días después, este animal está todavía no se mueve bien, las patas traseras le fallan, está parético, y además está claramente hiperactivo. No se fija en nada, no para, no se mantiene quieto, no llega a explorar nada. Es lo típico de un trastorno por hiperactividad, que también aparece en los animales. No hociquea, que es lo típico que tiene que hacer un cerdito. No para de moverse. Y sobre todo, y una cosa muy importante, el cerdito es un animal muy social, muy sociable, y suele contactar mucho con nosotros, con los humanos, y sin embargo, este animal aquí no quiere saber absolutamente nada de nosotros y tiene esta conducta tan anómala. Y no quiere saber, no quiere contacto social. Cuando lo cogemos en brazos para hacer un electroencefalograma, está constantemente, durante todo el rato, debatiéndose y agresivo. Es decir, tiene este cuadro de hiperactividad y además con una actividad eléctrica que no es completamente normal. Ahora vamos a ver otro cerdito, hipoxisquemia, pero tratado con cannabidiol. Bueno, quizás no hemos cogido el mejor porque claramente está peor que el otro. Este no se sostiene en absolutamente nada en las patas traseras, tiene un aspecto de encontrarse un poquito enfermo, pero sin embargo lo que ya nos llama la atención es que está tranquilo y sobre todo que sí interacciona con nosotros. Bueno, pues ahora les doy mi palabra de que van a ver a este mismo cerdito 2 días después. Y el resumen es muy fácil. Normal. Se mueve normal, está explorando, está tranquilo, sigue a nuestra colaboradora, Lorena, porque es sociable. Y va detrás de ella como si fuera un perrito, porque así son los cerditos. Y luego pues le llama la atención algo. Es decir, tiene un comportamiento y una movilidad absolutamente normal.
Y otra de las características del cannabidiol, le coges en brazos y se queda dormido. Es ansiolítico. Y esto es importante porque si tenemos que tratar a un niño que está enfermo y tenemos que ponerle para que esté confortable, nos viene muy bien que esta sustancia que estamos utilizando sea además ansiolítica. Y se puede ver que el registro es bastante más normal del que veíamos antes. Luego hablaré otra vez de este vídeo porque tiene su importancia. Vale, vamos a seguir siendo clínicos. De acuerdo, me has convencido. En los días después de la hipoxia-isquemia, el cerdito, el animal, esperemos que el humano, está normal. Pero cuando llegue adulto, bueno, pues entonces ahí sí tuvimos que ir al modelo en rata, porque un cerdito se hace adulto a años después, una rata se hace adulta en 30 días. Pues cuando estas ratas se hicieron adultas, vimos que el tamaño de la lesión, al menos proporcionalmente, se había reducido un poco. Dicho en otras palabras, la lesión crece a lo largo del tiempo, pero en los animales tratados con cannabidiol no crece. Lo más importante, cuando mirábamos la coordinación, que es lo de arriba, o la hemiparesia, lo del medio, la barra que se ve en el centro de las tres es el animal con hipoxia-isquemia adulto, tratado con vehículo. Se puede ver cómo tenía mayor coordinación y cómo tenía una mayor incidencia de hemiparesia. Y en la barra de abajo tenía peor memoria. La barra de la derecha son los animales que sufrieron una hipoxia-isquemia, recibieron una dosis de cannabidiol media hora después de la hipoxia-isquemia y no volvieron a recibir cannabidiol nunca más. Cuando eran adultos, su coordinación, su movilidad, su memoria era absolutamente normal. Es decir, el efecto era potente y claramente a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque aquí también vimos lo mismo que habíamos visto, que hemos visto después en la hemorragia interventricular, que el cannabidiol protege la mielina. Es muy interesante, aunque no nos da tiempo a explicarlo despacio, pero si se miran las fotos de abajo, que son de microscopía electrónica, se ven como unos círculos oscuros que son los axones con mielina. En el centro, lo que se ve es que hay muchos de estos círculos no tienen prácticamente pared. Son axones que prácticamente no tienen mielina. Y a la derecha, el animal tratado con cannabidiol en la época neonatal, cuando ha llegado adulto, tiene la mielina. Arriba están las cuantificaciones exactamente igual que el animal sano. Si protegemos la mielina, aunque tengamos una zona de lesión que no hemos podido recuperar, el cerebro es tan plástico que le estamos dando la opción de poder recuperar o de poder compensar la pérdida funcional de esa zona que se ha perdido. Pero para eso necesitamos que haya mielina, necesitamos que haya células funcionantes. Y eso es lo que no hay en los animales tratados con vehículos, los animales que no han tenido tratamiento y sí lo hay en los tratados con cannabidiol. Como hemos dicho, la hipoxia-isquemia no es predecible y no sabemos cuánto tiempo después de cuando se produjo la hipoxia-isquemia podemos tratar a nuestro paciente. Ya sabemos que la ventana terapéutica de la hipotermia, 6 horas, nos está resultando insuficiente. ¿Cuál es la ventana terapéutica del cannabidiol? Pues nos fuimos a un estudio en ratones recién nacidos que hicimos en Oslo en colaboración con un grupo noruego del profesor Ola Sogstad. Y ahí vimos que la ventana terapéutica del cannabidiol en un modelo in vivo está entre 18 y 24 horas. Porque algunas cosas se ven perdidas a 24 horas, pero otras no. 18 a 24 horas son muchas horas, muchas horas. Y esto nos da mucha confianza de que la inmensísima mayoría de los niños que llegan, de los recién nacidos, que nacen vivos, van a llevar menos de 18 horas en hipoxia, porque si no, en hipoxia-isquemia, porque si no, probablemente fallecerían. Y esto es lo que también nos da muchas esperanzas de que el cannabidiol pueda ser realmente eficaz en estos niños. Pero ahora mismo, el único tratamiento que hay es la hipotermia. Y ahora mismo no es ético, sí se tiene. Si se tiene la opción, no es ético no administrar hipotermia a un recién nacido con una encefalopatía isquémica moderada grave. Otra cosa, como ya hemos dicho, es que haya millones de niños que no son candidatos a ella. Bueno, pues entonces teníamos que saber qué pasaba cuando dábamos cannabidiol junto con la hipotermia. Esta ya es imagen de mi hospital actual, el clínico, San Carlos. Debajo del reloj, que se ve ahí un poquito a la derecha, marcando, bueno, no me acuerdo, está un aparato de hipotermia portátil y ahí tenemos en medio, no se le ve bien, afortunadamente, al cerdito que está en hipotermia. Bueno, pues cuando les dábamos cannabidiol,
también con hipotermia, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, lo que veíamos primero es que cuando acabábamos, una cosa importante, como a los recién nacidos los tenemos 3 días en hipotermia, pues teníamos que tener a los cerditos 3 días también, lo cual implicó tener que estar 3 días con los cerditos en cuidado intensivo para poder ver qué es lo que estaba pasando. Pues lo que vemos es que en el último día, y sobre todo cuando empezábamos a recalentar, los cerditos tratados con cannabidiol recuperaban actividad cerebral y los animales que no habían recibido cannabidiol, no. Pero también lo más importante, cuando cuantificábamos el daño tisular en el cerebro con un cociente que se llama lactato N-acetilaspartato, que se puede mirar mediante espectroscopía, o cuando mirábamos la muerte celular mediante la técnica de túnel, que nos está marcando células en proceso de muerte, veíamos que la hipotermia sola no era protectora, porque era un daño hipóxico-isquémico grave. Y efectivamente el cannabidiol solo aquí tampoco era protector. En otros modelos que hemos utilizado en cerdito era un daño moderado. Aquí el daño era grave y el cannabidiol no era capaz de provocar tampoco un efecto beneficioso en este aspecto. Pero cuando asociábamos cannabidiol a hipotermia había un efecto sinérgico. Un efecto sinérgico porque no era una suma. Ellos dos solos no eran eficaces, juntos eran profundamente eficaces. Evitaban el daño tisular, evitaban la muerte celular. Una salvedad es que nosotros aquí en esta época utilizábamos cannabidiol a 1 miligramo por kilo. Y lo que hemos comprobado después de varios estudios es que es más eficaz una dosis de 5 miligramos por kilo. Ahora mismo estamos repitiendo este modelo de hipoxisquemia en cerdito, provocando un daño grave, bastante grave, de hecho casi un 30% de los cerditos sufren una parada cardiorrespiratoria durante el proceso. Y en este caso, el cannabidiol solo a 5 miligramos por kilo sí es eficaz. Con lo cual, probablemente aquí el problema que tuvimos es que la dosis que utilizábamos era escasa. Bueno, pues creo que voy a dejarlo de los heterodímeros porque es un tema un poquito complicado y si alguien tiene mucho interés lo podemos hablar después. Lo que quería decir es que con toda esta evidencia, con toda esta cantidad de evidencia, me fui con la gente de la empresa farmacéutica GW a Estados Unidos, a la FDA, en Bethesda. Ahí fuimos con toda la evidencia científica y fuimos con ese vídeo que les he enseñado de los dos cerditos, el de vehículo y el del cannabidiol. Y toda la renuencia que tenía la FDA frente a un cannabinoide se disolvió cuando vieron el vídeo del cerdito. Por eso ese vídeo es tan importante para mí, porque ahí la FDA dijo, de acuerdo, aceptamos que podáis hacer todo el papeleo para empezar a considerar un ensayo clínico con cannabidiol en recién nacidos humanos. Lamentablemente, luego las cosas derivaron. Si hay tiempo después se puede hablar de por qué derivaron. Nos pasó por encima la epilepsia. GW se interesó entonces en utilizar cannabidiol para la epilepsia y aparcó el proyecto de encefalopatía isquémica y pasaron varios años hasta que se recuperó. Y entonces se decidió hacer un ensayo clínico. Y para este ensayo clínico no hubo ningún interés para hacerlo en Estados Unidos y entonces se hizo en Europa. Y se presentaron el protocolo a la Agencia del Medicamento Europea y a la Agencia de Medicamento de cada uno de los 3 países que participaron, Reino Unido, Polonia y España. Evidentemente nosotros participamos con otros 2 hospitales de España. Y estas 3 agencias consideraron con todas las pruebas que estábamos suministrando, a ellos no les enseñamos el vídeo, no hizo falta, que efectivamente había datos suficientes para hacer un ensayo clínico. Y este ensayo clínico se puso en marcha. Estos eran los viales que nos mandaban, placebo y CBD, y este es el momento que es evidente y se puede entender, para nosotros fue profundamente emocionante, en que la enfermera pulsa la bomba de perfusión para que se empiece a infundir en nuestro primer paciente o placebo o cannabidiol. No sabíamos qué es lo que le estábamos dando. Bueno, pues lamentablemente el ensayo clínico se canceló porque GW fue comprado por Jazz Pharmaceuticals y Jazz Pharmaceuticals dijo que no había ningún interés estratégico por parte de la empresa
en el cannabidiol para la encefalopatía isquémica neonatal. Y sin acabar el ensayo clínico se interrumpió. Tan interrumpió que no hemos conseguido que Jazz Pharmaceuticals nos permita publicar los resultados. Los resultados, aunque sea simplemente de seguridad. Sabemos que fue seguro porque el ensayo era 3-1, es decir, cada 3 niños que recibían cannabidiol, 1 recibía placebo. De los niños que se reclutaron 12, pues varios tenían que ser cannabidiol, no había ninguna duda. Con lo cual, a ninguno tuvo ningún efecto importante, con lo cual sabíamos que este es al menos seguro. ¿Y eficaz? Bueno, no estaba hecho para esto, pero nosotros, cuando conseguimos que casi 3 años después se desvelara el ciego, nos encontramos que de los niños que habíamos reclutado, una niña había recibido cannabidiol. Y nos dimos cuenta que además no hemos tenido mucha suerte, porque esta niña fue la más grave. Fue una niña, nació en otro hospital, hubo que trasladarlo a nuestro hospital para poder ponerle hipotermia, porque su hospital no puede poner hipotermia. Cuando llegó a nuestro hospital estaba en parada cardiorrespiratoria, 20 minutos de masaje y de RCP, de resucitación, hasta que se consiguió recuperar de la parada cardiorrespiratoria. Pese a ello, se le dio lo que fuera, nosotros no sabíamos lo que era, luego supimos que era cannabidiol. Media hora, 1 hora después, entró en estatus convulsivo, estuvo convulsionando durante casi 24 horas, pese a tener 3 anticonvulsivantes. Y cuando se recuperó más o menos y se pudo hacer la resonancia magnética, creo que es evidente que es muy parecida a la que habíamos enseñado al principio del todo, con esa afectación de los ganglios basales, esas 2 nefastas imágenes blanquecinas en lo más profundo del cerebro, con algo de hiperclaridad también en la parte periférica. Teníamos un cuadro muy grave de encefalopatía isquémica y con una afectación de la resonancia magnética de las de peor pronóstico. El neuropediatra que está colaborando con nosotros habló con los padres y les dijo que las probabilidades de que esta niña desarrollase una parálisis cerebral coreoatetósica con afectación del movimiento eran elevadísimas. Y se empezó el seguimiento. 3 años después, esta es la niña, que no tiene una parálisis cerebral ni coreoatetósica ni de ningún tipo. Con 3 años está aquí demostrando que es una campeona subiendo un escalón casi tan alto como ella. Tiene una discretísima hemiparesia en esa pierna, precisamente en la pierna con la que está subiendo. Tiene una conducta normal, tiene un lenguaje normal. Está dada de alta por el seguimiento psicológico. Bueno, pese a ello, y pese a que la madre de esta niña empezó un proceso de recogida de firmas para que Jazz Pharmaceuticals recuperase el ensayo clínico, Jazz Pharmaceuticals se mantuvo en sus 13 y dijo que no. Y hasta no hace mucho aquí se acababa la charla, pero ahora podemos decir otra cosa más. Nosotros, en muy buena medida impulsados por la madre de esa niña, optamos a una beca muy prestigiosa que hay, una institución que se llama La Caixa. La Fundación La Caixa es un banco español, catalán, y que hace una beca muy prestigiosa que da mucho dinero. Y nos presentamos para este estudio, seguridad farmacocinética y efectos a corto plazo de una solución oral de cannabidiol en recién nacidos isquémicos. Y esta vez hemos tenido la suerte que nos han concedido la beca. Con lo cual, esta vez la historia acaba en que el mes que viene empezamos este estudio, primero con los estudios de galénica para hacer la formulación. Después haremos los estudios preclínicos para ver la eficacia y seguridad de esa formulación. Y en un año aproximadamente, esperemos un poquito antes, empezaremos ya los estudios de farmacocinética y de seguridad. Porque no solo la Agencia del Medicamento, sino que 10 expertos internacionales reclutados por la Caixa han considerado que existe base para hacer este estudio en recién nacidos. Y una de las cosas buenas es que gracias a este estudio, en apenas un año y poco, sabremos ya exactamente cuál es la dosis que tenemos que dar a los recién nacidos, porque ahora mismo no sabemos cuánta dosis tenemos que dar a un recién nacido humano, porque se interrumpió el ensayo clínico, y además en ese ensayo clínico era intravenoso. Ahora podremos saber
cuánto cannabidiol hay que dar por vía oral para que alcancemos las concentraciones necesarias para que sea neuroprotector. Creo que me he extendido muchísimo, pero las conclusiones son, por tanto, que el cannabidiol es neuroprotector y lo ha demostrado en modelos, soy como madrileño y por tanto me sale el año en cuanto puedo, en modelos preclínicos de distintos tipos de daño cerebral y además en distintas especies. Esto de distintas especies es muy importante porque de una forma bastante cruda, las agencias del medicamento te dicen que si tú demuestras que una cosa es eficaz en ratas, es una buena noticia para las ratas. Pero para que tú tengas la seguridad, o al menos la idea de que probablemente también lo sea en humanos, tienes que demostrar que es algo más que ratas. Si es eficaz en ratas, en ratones y en cerditos, es muy probable, mucho más probable que también lo sea en humanos. Es pleiotrópico, es decir, actúa sobre inflamación, excitotoxicidad y efecto oxidativo, todo a la vez. Recupera la función casi completamente y de una forma sostenida en el tiempo, que eso es algo realmente el objetivo a cumplir. Y esto fundamentalmente es porque protege la mielina. Y esto también abre la capacidad de que pudiera ser, la posibilidad de que esto pudiera ser útil para otro tipo de enfermedades neonatales que tienen que ver también con la afectación de la mielina. Es sinérgica con la hipotermia, con lo cual, bueno, pues si tenemos la posibilidad de utilizar hipotermia, bien. Y si no tenemos la oportunidad de utilizar la hipotermia, cuando sepamos la dosis concreta que tenemos que dar, probablemente sea una alternativa perfectamente válida cuando la hipotermia no sea posible. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese estudio que vamos a hacer con la beca de la Caixa? Vamos a tratar niños con hipotermia y niños que no son candidatos a hipotermia y vamos a ver qué pasa. Y sabemos que seguro no tiene grandes efectos secundarios, por decir que no tiene ninguno. Ya se sabe que cuando es oral pues puede producir algo de diarrea o una cosa así, pero realmente efectos secundarios importantes nada. Y como ha dicho antes la doctora Pineda, hemos demostrado que tiene efectos beneficiosos extracerebrales, en pulmón, en corazón, en otros sitios. Y desde luego tenemos indicios sólidos en este mismo momento de que puede ser eficaz también en recién nacidos humanos con encefalopatía isquémica, incluso grave, como el caso de la niña que hemos presentado. Y este es el grupo que está detrás de todos los estudios preclínicos, al menos el grupo actual, porque aquí la gente evidentemente va rotando. Estas son las grandes heroínas que están dejándose la piel por conseguir todos los resultados que estamos presentando para apoyar la posibilidad de que se pueda utilizar cannabidiol en el daño cerebral de recién nacido. Y nada más. Muchas gracias. Wow, Pepe, muchas gracias a ti por esta conferencia. Yo creo que muchos estuvimos con momentos emocionales fuertes de ver todo esto. Yo quiero agradecerte realmente porque esto es muy, muy, muy inspirador y porque si bien muchas de las personas que estamos aquí venimos trabajando muchos años en el tema de cannabis, realmente para muchas es nuevo que este potencial terapéutico en neonatos. Yo te había escuchado a ti la primera vez cuando se lanzó el Observatorio Español de Cannabis, cuando estuvo Meshulan en España, que hablaste de esto, y te volví a escuchar hace unos meses con IACM, cuando no tenías la buena noticia de estos recursos de la Caixa. Yo, quienes me conocen, tengo 4 sobrinos que son mis personas favoritas y son niños completamente sanos y quiero eso para el mundo entero y sé que soy una soñadora, pero el solo saber que esta puede ser una herramienta terapéutica que no es una más, sino que es una fundamental para estos niños, creo que es una apuesta que todos tenemos. Como lo decíamos al principio, sé que no atendemos partos, muchos de nosotros, sé que no atendemos neonatos, hoy tenemos varios acá, sí atendemos las secuelas en estos pacientes y vemos lo complejo que es. Y creo que esa sola niña que mostraste ahí, que su historia cambió completamente y que tenía tan mal pronóstico, ya es una motivación más para esto. Te has extendido lo necesario, creo que aquí todos somos felices y nos mantenemos estudiando, así que la extensión podrá ser la que tú quieras. Yo creo que aquí hay varias preguntas que podemos ir leyendo, si me colaboran allí mis colegas, y ir leyendo esas y luego abrir el micrófono para quienes quieran preguntar. Sabrina tiene la mano hace tiempo. Sabrina, okay. Escándalo.
Listo. Sabrina, ¿puedes abrir tu micrófono? Parece que no está por allí, entonces leamos alguna de las preguntas. Diego tiene la mano levantada. Yo sé que comentó esto, doctor, pero ¿tiene sentido una dosis profiláctica a la madre, así como los corticoides, esto, o no se aplicaría? Sé que lo comentó, pero le pido por favor. Claro, el tema es que eso, o sea, es excesivo. O sea, porque eso, los corticoides se ponen en el prematuro. Yo creo que en el prematuro extremo, sí sería una cuestión. O sea, igual que ponemos corticoides, pues ponerle cannabidiol. O sea, que en el caso de los prematuros, sí. El tema es, viendo esto, si darle a todas las madres de niños a término también, darle cannabidiol antes del parto, por si acaso. Eso es lo que sí que realmente ahora mismo está fuera de ámbito, de rango. Pero sí, nosotros, o sea, una de las cosas que es tan importante de esta beca es que vamos a romper un techo de cristal, que es el de utilizar cannabidiol en recién nacidos. Una vez que ese techo de cristal se haya roto, ya podemos empezar a decir, venga, ahora vamos a probarlo en prematuros, ahora vamos a probarlo en este tipo de enfermedad, ahora vamos a probarlo en este otro tipo de enfermedad, porque ya sabemos que en el recién nacido se puede utilizar con seguridad. Entonces, una vez que ya tengamos esto, casi como lobos nos vamos a tirar sobre el hecho de empezar a utilizar cannabidiol en los prematuros, sí, sí. Bien, voy a leer una pregunta de José Pablo. Dice, doctor, ¿y han trabajado con aislados de CBD o con productos de amplio espectro de CBD? No, nosotros, precisamente porque, primero, porque son recién nacidos, y va a ser para recién nacidos, y sobre todo para intentar evitar la variación de resultados, hemos trabajado siempre con cannabidiol puro. Que luego nosotros lo que hacemos es disolverlo para poderlo administrar por vía parenteral, porque lo damos, hasta ahora siempre lo hemos dado, ahora vamos a empezar a darlo oral, pero hasta ahora siempre lo hemos dado por vía parenteral, intraperitoneal o en el caso de los cerditos, por vía intravenosa. Y entonces hay que hacer una serie de cosas para que el cannabidiol pueda ser utilizado por vía parenteral. Entonces hay que hacer una serie de manipulaciones, pero lo hacemos sobre cannabidiol puro. Y así evitamos que pueda haber una interferencia de cualquier otra sustancia séquito que pueda hacer que los resultados sean mejores o peores, y eso entonces nos podría despistar un poco. Por eso hemos decidido siempre utilizar cannabidiol puro. Muy bien, muchas gracias. Hay otras preguntas que preguntan, valga la redundancia, ¿la forma de cálculo de la dosis sería en función de la expresión de los receptores o cómo lo pensaron? Y también preguntaron, perdón. No, perdón. La otra pregunta dice, ¿es CBD sintético o aislado de la planta? Vale, esa era más fácil. Es aislado de la planta. Nunca hemos utilizado sintético, porque además de que da la sensación de que no funciona igual, digo la sensación no nuestra, la sensación general, es que además, desde un punto de vista operativo, era mucho más fácil para luego utilizarlo el de la planta. Entonces, utilizamos CBD extraído de la planta. Y luego, el cálculo de la dosis, no, porque, claro, cuando nosotros empezamos, no se supone que los receptores no tenían ninguna importancia. Y de hecho, la gran sorpresa que nos llevamos fue cuando le dimos el antagonista de CB2 y se fue toda la porra. Entonces, no entendíamos nada. Lo que hicimos fue un poco por equivalencia de lo que habíamos visto en estudios in vivo previos. De hecho, lo curiosísimo es que el primer artículo, Álvarez et al., que fue publicado en 2008, es con CBD 0,1 miligramos por kilo en cerditos, 0,1. Que en todos los sitios donde íbamos nos decían, pero ¿cómo es posible que con esa dosis casi homeopática de CBD la cosa tenga resultado? Pues lo tenía. Luego, de todas formas, como nos intimidaba el que todo el mundo nos dijera que era casi homeopático, nos subimos a 1. Y ahora ya nos vamos a 5, o sea, estamos casi con 50 veces más. ¿Seguimos teniendo el mismo efecto secundario? Ninguno.
Lo que sí es cierto es que el rango de eficacia lo hemos ampliado, porque es cierto que ese primer estudio con cerditos era un daño moderado, y ahora estamos consiguiendo eficacia en daños graves. Entonces, empezamos ahí, basándonos en la literatura, y hemos ido evolucionando en función de las respuestas. Bueno, y luego, sobre todo en ratas, en animales, en los modelos murinos, luego hemos probado dosis de 0,01, de 0,1, 1, 10 y 100, y lo que hemos visto es que a partir de 10 el animal empieza a tener problemas y la dosis de 100 para el recién nacido es letal. Entonces, por eso establecimos ya la... Mariano, vos tenés la mano levantada. Gracias, Sofi. Pepe, mil gracias por esta información que has compartido. Mi duda, no tengo dudas, llevamos tiempo trabajando con cannabinoides, conocemos su baja toxicidad, su buena tolerancia en general, tú lo estás reafirmando realmente, y que en dosis muy bajitas funciona. Esto también me parece importante. Claro, en la afectación difusa, Pepe, lo vemos rápido, se puede ver rápido. En la focal es donde yo pienso, dada la seguridad del cannabidiol en un evento de un parto, a la que hayan dudas, administrarlo. Porque estamos salvando al adulto futuro de lesiones que van a dejarle secuelas. ¿Cómo podríamos plantear? Yo creo que vamos a acabar yendo por ahí si se confirma oficialmente, hablo de ensayos, esta buena tolerancia y baja toxicidad del tratamiento, evidentemente. Y lo que has dicho es interesantísimo, porque evitar estas secuelas, como decía Paola, nosotros hemos estado años tratando a estos peques y la repercusión que tiene esta patología en las familias, en el entorno social, en el país de residencia, en países en desarrollo, importantísimo tener este recurso, Pepe, importantísimo, yo creo. Sobre todo, lo pienso en países en desarrollo que no tienen servicios ni hospitales de nivel para ni siquiera entrar en hipotermia. Entonces, yo lo tengo muy claro, si tuviera que decirlo, pero ojalá se llegue a esas conclusiones oficialmente, Pepe, y se pueda trabajar. Pero, ¿qué opinas en las focales? Si tenemos dudas, ¿qué haríamos? ¿Qué aconsejarías? El problema, vamos, yo lo tengo clarísimo. El problema es que como eran tantas cosas y pasa un poco deprisa, el problema es que los strokes o los infartos focales que se diagnostican en la etapa neonatal se diagnostican porque el niño convulsiona y se le ve convulsionar. Es decir, tú lo diagnosticas cuando ya se ha producido el infarto. En este preciso momento, yo, cuando veo un infarto, me como las uñas porque yo le pondría cannabidiol, pero no puedo. Yo no puedo porque estoy en un ámbito en el que se me exige que todo esté dentro de un ensayo o al menos algo. Y sobre todo porque realmente no sé cuánto le tengo que dar. La teoría es que 5 miligramos por kilo le iría bien. La teoría es que la biodisponibilidad oral es 10 veces menor de la intravenosa, con lo cual le tendría que dar 50 miligramos por kilo. Pero no sabemos exactamente, porque el recién nacido es diferente y tiene un estómago diferente y absorbe las cosas de forma diferente. Entonces, no sabemos realmente cuánto le tenemos que dar. Y personalmente, hasta que no lo sepa, cuando hagamos el estudio farmacocinético con una formulación oral en un recién nacido humano, cuando sepamos exactamente cuál es la dosis, entonces, como digo, el techo de cristal se rompe. Y sin ensayo clínico que valga, o hasta que podamos hacer un ensayo clínico que valga, yo, por tratamiento compasivo, van a empezar a recibir cannabidiol todos los niños con un infarto cerebral sin ninguna duda. Porque es evidente que ahora mismo no tenemos ninguna otra cosa que hacer. Mientras tanto, pues yo también lo tengo muy claro. Quien tenga más o menos una idea de cuánto se le puede dar o quiere probar, pues que lo pruebe. Lo que yo le he comentado muchas veces es que una de las cosas que hay que tener un poquito de cuidado es el no utilizar precisamente las poblaciones vulnerables,
que no tienen acceso a todo lo que tenemos en el riquísimo primer mundo, utilizar esas poblaciones vulnerables como cobayas. Entonces, el decir, vamos a empezar a dar cannabidiol a ver cuánto es lo que hay que darle a la gente que no tiene otra cosa, pues a lo mejor vale, pero a mí, como desde un punto de vista científico, no me parece ético. Y eso es por lo que, insisto, yo estoy tan contento de que podamos empezar el ensayo clínico, porque con todas las de la ley vamos a poder decir en no mucho tiempo, miren ustedes, señores, si quieren ustedes dar cannabidiol a un recién nacido, oral, denle tanto, porque esa va a ser la dosis que le va a servir. Y entonces abrimos la caja de Pandora y se puede empezar a dar CBD a todo el que se quiera, donde se quiera. Pero el problema es que es imposible darlo antes, en el infarto, porque el infarto solo se diagnostica cuando empieza a dar clínica. Y eso, insisto, es el 30-40%. Casi la mitad se diagnostican cuando empiezan a convulsionar a los 2 años. Muchas gracias, Pepe. A ti. Y perdón, comentar una cosita, Pepe. Nosotros acá estamos trabajando hemos hecho emulsiones de cannabinoides y hemos conseguido hacer hidrosolubles en micelas y pensamos que es interesantísimo. Nuestra experiencia está siendo muy interesante a nivel de mejorar la absorción, evidentemente, y creemos que tiene un impacto el usar este tipo de productos, Pepe, interesantísimo. Por ejemplo, vía inhalada por nebulización con unos efectos prácticamente inmediatos, Pepe. Y la vía oral con estos productos emulsionados es mucho más rápida el inicio de efecto. En 15-20 minutos por vía oral tenemos efecto, cuando con un aceite realmente tenemos más problemas en tener un efecto rápido. Era solamente comentarte esto. Lo conozco y además eso ya lo comenté en su día con Paola. Yo me estoy ansiando poder probarlo en nuestro modelo preclínico para hacer la comparación entre la biodisponibilidad en un animal recién nacido. Pero claro, el problema siempre es el mismo, que como tú le das un medicamento por vía oral a un recién nacido y no tiene absolutamente nada que ver lo que va a ocurrir a continuación de lo que ocurre si es un adulto o es un niño mayor. Nada. Entonces, lo que tendremos que hacer en un momento dado, cuando rompamos el techo de cristal, es probar esas emulsiones en recién nacidos. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí, chicas, chicos? Creo que todas quedaron contestadas. Hay muchos mensajes de agradecimiento por esta exposición que hacemos extensivo, obviamente, a todos los que estamos acá. Ahí Vero levantó la mano. Hola, ¿cómo están? No, en realidad estaba leyendo que alguien preguntó si se había considerado la vía respiratoria, la vía nebulizada, pero no sé si quedó ya respondido cuando recién... Yo creo que más o menos sí, porque el problema es ese, que ahora mismo la única cosa que está aceptada para niños es la vía oral con el extracto, o sea, quiero decir, algo parecido al Epidiolex. Eso es lo único que se acepta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es algo, vamos a intentar, porque también la cuestión, y eso es lo que también está abierto, es que no está definido qué formulación galénica vamos a hacer. Nosotros hemos dicho que vamos a diseñar una formulación galénica que sea eficaz y segura. Pero, ¿quién nos dice que no podamos hacer la formulación hidrosoluble y hacer directamente el estudio todo con la hidrosoluble? Porque la farmacéutica, bueno, la farmacéutica no es farmacóloga. La farmacóloga que está incluida en el grupo de investigación, ella ya dijo que a ella lo que le gustaría es que pudiera ser hidrosoluble para evitar todos los problemas que tienen los aceites. Con lo cual, ¿por qué no? Y una vez que se vea que esto va bien, entonces ya se puede empezar a pensar en otras vías. El problema de la vía inhalatoria, ya sé que me repito, pero es que el recién nacido es muy diferente. Entonces, para realmente tú administrar algo por vía inhalatoria a un recién nacido, tienes que utilizar un aparato
que aerosoliza y lo mezcla con un flujo de aire a una cosa específica, porque si no, se queda aquí arriba. Porque claro, el recién nacido no inhala profundamente. Entonces, la vía inhalatoria es más compleja, porque exige más aparataje también. Muchas gracias. Doc, yo le voy a volver a preguntar, creo que ya lo dijo, pero se me escapó ese dato. La niña que efectivamente recibió cannabidiol y que redujo enormemente las secuelas de su daño cerebral al nacimiento, ¿qué dosis recibió? No lo he dicho, no. Ella fue de 1 miligramo por kilo. Bien. Ella fue de 1 miligramo por kilo. Intravenoso. Porque iba a haber 4 grupos experimentales que eran 0, 1, 1, 5 y 10. Y el de 10 no llegó a hacerse. Se hizo solamente el de 0, 1, 1 y 5. Y ella, que era el segundo grupo, era 1 miligramo por kilo. Bien, muchísimas gracias. Efa. Buenos días, profesor. Muchas gracias por su ponencia. Yo Gracias. les saludo desde Perú. Quisiera consultar si de repente han hecho algún estudio, ha podido de repente indagar o practicar en casos donde el recién nacido ya tenga, o sea, el niño o la niña tenga un problema diagnosticado intraútero que también requiera de neuroprotección. No. O sea, porque en niños, o sea, en humanos, nosotros todavía no hemos hecho nada. Más que eso, participar en el ensayo clínico ese que se interrumpió. Y en modelos preclínicos no hemos hecho ningún modelo de daño prenatal. Es una pregunta maravillosa y además es una, también en una de las charlas anteriores que tuve, no sé, creo que fue una en un seminario sobre el sistema endocannabinoide, alguien me preguntó sobre el Zika. Entonces, yo lo que siempre respondo es, el cannabidiol fundamentalmente es un potentísimo antiinflamatorio y además antioxidante y además muchas cosas más, pero fundamentalmente antiinflamatorio y antioxidante. Y por ese orden. Cualquier patología que tenga un cuadro inflamatorio en marcha y que vaya a potenciar y prolongar, ampliar el daño, el cannabidiol podría ser una opción sin ninguna duda. Sin ninguna. Si ya está establecido completamente, bueno, tenemos nuestros datos indirectos de que el cannabidiol también podría hacer algo, porque a fin de cuentas siempre hay algo de inflamación en cualquier cosa. Cuando hay una lesión, siempre hay algo de inflamación. Pero ahí ya no lo sabemos tanto. Pero desde luego, si sigue habiendo en marcha un proceso inflamatorio, seguro, sin ninguna duda, habría que utilizarlo. Muchas gracias. Y algo cortito, esto que usted está estudiando, ¿ha tenido cercanía con los colegas ginecólogos? Como para hacer un mayor abarcamiento de la parte perinatal. Todavía no. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando intentemos introducirnos en el tratamiento del daño del prematuro extremo, ahí sí que tendremos que colaborar con los obstetras sin ninguna duda, porque son ellos los que van a tener que dar el cannabidiol. Como hasta ahora, en lo que nos hemos centrado es en el daño hipoxico-isquémico difuso que ocurre después, pues vamos, ellos están al tanto de nuestros trabajos, pero no hemos interaccionado con ellos cara al estudio, porque digamos que sale de su ámbito. Pero sin ninguna duda, cuando hagamos o queramos hacer el de los prematuros, sin ninguna duda. Ahí ellos son imprescindibles, ellos y ellas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí? Profe, creo que siempre los estudios los han hecho con una sola dosis, como para eso quede claro allí. ¿O han hecho estudios donde se pongan más dosis? Sí, sí. O sea, por ejemplo, el de la hemorragia intraventricular
es una dosis prenatal y luego 3 dosis después, que fue la primera vez que dimos dosis múltiples. El último estudio que hemos hecho con el infarto cerebral, también hemos administrado 3 días seguidos. Hacemos una dosis diaria, pero lo damos 3 días seguidos. Y los resultados son un poquito mejores. Pero luego, sobre todo, que es lo que dije que no quería meterme muy en profundidad, tenemos ahora un modelo de daño potenciado por inflamación. Lo que pasa es que es un modelo mixto, es un daño hipoxisquémico potenciado por inflamación. Entonces, hay mucha inflamación, pero también hay hipoxisquemia. Y en eso lo que hemos visto es que el cannabidiol en una única dosis es un buen neuroprotector, pero su neuroprotección dura 10 días. A partir de los 10 días los animales empiezan a empeorar. Y cuando son adultos están mal. En cambio, cuando lo damos durante una semana, el animal llega a la edad adulta perfecto. Entonces, lo que también tenemos claro es que en casos, y por ejemplo, en el ensayo clínico, lo que tenemos nosotros puesto como en el modelo del ensayo clínico es que lo vamos a dar durante 3 días. Porque lo que sí tenemos claro cada vez más es que para optimizar los resultados beneficiosos en procesos muy graves, no se puede dar una dosis solo. Hay que mantener... Eso es una cuestión muy fisiopatológica, ¿no? O sea, todo el proceso de daño neurológico que aparece después de un daño hipoxisquémico, hay una fase de primeras 6 horas y luego hay una fase latente que puede durar 24 a 36 horas y luego aparece otra segunda fase. Parece muy claro que tenemos que cubrir toda hasta la tercera fase para estar seguros de que no se ponen en marcha mecanismos de apoptosis, de neurodegeneración, etcétera. Con lo cual ahora nuestra idea siempre es darlo durante varios días. Miriam tiene la mano levantada. Sí, yo quería saber cómo se calcularía una dosis enteral. La enteral, que es la misma oral, es precisamente esa pregunta, es precisamente la que queremos responder. Porque en el recién nacido la biodisponibilidad oral es muy errática. Entonces hay cosas que se absorben más y hay cosas que se absorben menos. Porque su pH es diferente, porque la mucosa es diferente, porque muchos transportadores que hay en la mucosa del estómago son diferentes, no están desarrollados o están desarrollados unos que luego desaparecen. Entonces, ahora mismo no sabemos cuál va a ser la bioequivalencia. Y por eso nosotros lo que vamos a hacer es, tanto en el modelo preclínico y luego en ratitas, en cerditos y luego ya cuando tengamos más o menos claro el rango en los humanos, vamos a utilizar tres dosis diferentes para poder extrapolar cuál es la dosis correcta. Y eso es lo que queremos. Una pregunta más. Tengo una hija que desde marzo le dio una encefalía hipóxico-isquémica, tiene 5 años ella, la nena normal. Y bueno, yo quiero probar, darle cannabis a ver si para este efecto, por el efecto antioxidante, antiinflamatorio, al ser que al no tener, digamos, nada, al no producir nada contraproducente, digamos, sería buena idea. Yo creo que la respuesta la ha dado usted misma. O sea, no es contraproducente, pues ¿por qué no? O sea, la cuestión es que entramos en un terreno desconocido porque no sabemos si va a hacer algo o no, porque no hay ningún estudio sobre eso. Entonces, ahora, la cuestión es esa, si yo tengo algo que me pueda ayudar y que no va a tener efectos secundarios, pues ¿por qué no? Exacto, eso pienso yo. Bueno, muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero queremos... Perdona, es que acabo de ver una, además interesantísima. Por favor. Que ha aparecido por ahí. Antes vi también al vuelo, que la contesto ahora, si todavía está la persona que lo hizo, que decía que si el estudio va a ser multicéntrico. En esta primera fase, que esa es la de la beca que nos han dado, va a ser unicéntrico, va a ser solo en mi hospital, pero porque era mucho más fácil. Sobre todo por el problema de que como tenemos que preparar nosotros la formulación, si luego hay que pasarla a distintos hospitales, tienes que demostrar también que es estable y una serie de cosas. Entonces,
Ahora era más como tenemos casuística suficiente como para poder hacerlo, por ahora solo lo vamos a hacer nosotros. Y la siguiente fase, el estadio, o sea, la fase 2-3 del ensayo clínico ya sí tendrá que ser multicéntrico. Y luego es que he visto por ahí que me decían de dar el CBD con la leche materna. Bueno, de hecho, vamos a dar el CBD con leche. O sea, que ha acertado plenamente porque en el proyecto lo que está descrito es así, que vamos a dar el CBD mezclado con 2 mililitros de leche. Y entonces la leche que vamos a dar es siempre que podamos leche materna, porque nosotros tenemos banco de leche materna, además tenemos en la indicación de uso de banco de leche de banco la encefalopatía hiposisquémica, precisamente, es una de las indicaciones. Entonces, si la madre no tiene leche, pues la sacamos de banco. Entonces, solo en el caso de que haya imposibilidad de leche humana, porque no haya leche de la propia madre ni haya leche de banco, pues entonces le daremos leche artificial. Pero si no, sí, va a ser con leche humana. Hay una mano levantada, parece. La de Miriam, creo que quedó de antes, la mano levantada. Ahí la está bajando. Hay otras preguntas que no son tan técnicas, pero me parece que son interesantes también de abordarlas, como por ejemplo, ¿cuáles son las reacciones normalmente que tienen las madres, los familiares cuando se les da la info? Preguntaba Ana María. Y también dice María Fernanda, al dar con la dosis correcta, en el caso de partos domiciliarios atendidos por matronas o parteras, ¿también sería seguro administrar CBD? Si CBD es seguro en el ámbito hospitalario, es seguro en el ámbito extrahospitalario. O sea, eso no hay ninguna duda. La ventaja, además, que es una de las cosas, digamos que es una de las grandes motivaciones de nuestro estudio en darlo oral, es precisamente que se pueda dar donde sea. Porque lo que no se puede dar tan fácilmente en el ámbito extrahospitalario, en un parto de esta clínica, es intravenoso. Porque por muchas cosas, muchísimas. Pero en cambio oral, pues sí. Entonces, claro, nuestra idea en un futuro es que si demostramos que el cannabidiol es eficaz y que es seguro, pues que en cualquier parto al que alguien vaya a asistir tenga su frasquito con cannabidiol. Y si las cosas van mal, pues cataclán, que se lo administre al recién nacido. O sea, esa es exactamente la idea. Y la idea exactamente por eso es el conseguir una formulación que sea fácil de hacer, que se la pueda hacer cualquiera en cualquier sitio, porque no tengamos que tener muchas cosas raras para poderla dar. Entonces, eso. O sea que sí. Y en cuanto a la primera pregunta, es una pregunta que también nos hacían al principio, ¿qué van a decir los padres cuando digamos que le vamos a dar un cannabinoide? Lo que dicen los padres es como si me tiene usted que dar cuerno de unicornio. O sea, mi hijo acaba de nacer, tiene un daño cerebral probablemente, está muy grave, se me está cayendo el mundo encima, y usted me dice que hay una cosa que igual le ayuda, pues adelante. Entonces, de hecho, el ensayo clínico que hizo GW en contra de todas nuestras indicaciones fue tan extraordinariamente restrictivo porque estaban tan obsesionados con el daño hepático, aunque les decíamos que el recién nacido no tiene una cosa que se llama citocromo 450, no los tiene igual que el niño mayor, con lo cual no metaboliza igual y los metabolitos del cannabidiol no van a ser los mismos y por tanto la toxicidad del cannabidiol hepática no va a ser la misma tampoco. Les dio igual y entonces un elemento de exclusión del estudio era que el recién nacido tuviera elevadas las transaminasas. Y es más o menos como decir que voy a hacer un ensayo clínico sobre infarto de miocardio y un elemento de exenciones que tenga la CPK elevada. Pero vamos a ver, en una encefalopatía, en una asfixia perinatal, las transaminasas están elevadas prácticamente siempre, en cuanto sea un cuadro moderado grave, porque esa es uno de los elementos esenciales de la encefalopatía. Con lo cual, muchos niños que eran encefalopatías hiposisquémicas, que les proponíamos entonces participar en el ensayo clínico,
Cuando luego, que ese era un requisito para entrar en el ensayo clínico, teníamos el resultado de la propiedad analítica y habían aumentado de las transaminasas, los teníamos que excluir. Y teníamos que ir a los padres a decirle, mire, que resulta que su hijo no puede ser candidato al estudio porque tiene unas cosas del hígado que están alteradas. Y ahí es donde teníamos los problemas. El problema no era cuando decíamos queremos darle cannabidiol. El problema era cuando le decíamos no le podemos dar cannabidiol porque tiene las transaminasas elevadas. Y entonces nos discutían y nos discutían y nos discutían y algunos padres hasta se ponían un poco agresivos diciendo no me dirá usted a mí que porque una cosa en vez de 40 tenga 67 no le va a dar usted a mi hijo una cosa que le puede salvar el cerebro. Pues, o sea, los padres, si tú le dices, que además es lo que decíamos nosotros, esto está basado en ciencia y además sabemos de lo que estamos haciendo, ¿qué te van a decir los pobrecicos? Pues te van a decir que hagas lo que puedas. Bien, yo creo que no tenemos más preguntas, sino agradecimiento. Yo hace 3 años tuve la fortuna de llevar un extracto con el que en la Complutense de Madrid nuestros amigos pudieron hacer un trabajo en cáncer, ¿sí? Así que me comprometo aquí públicamente a que en octubre, que estaré por allí, puedo llevar un CBD hidrosoluble para que puedan hacer las cosas preclínicas en tu laboratorio, si es de utilidad para ti. Obviamente llevarlo con toda la cromatografía y con todo, no para este estudio, sino para que vayan adelantando lo que tienen allí. Ese sería el primer punto. El segundo, y abusando de tu amabilidad y esa generosidad para entregar información, creo que debemos programar un segundo espacio para hablar del mecanismo de acción, de los dímeros, que creo que los que estamos aquí y que los veo y nos veo como quienes seamos la base para que esto se haga en algún momento un multicéntrico y estemos los países de América Latina, querremos estar muy informados de esto y poder llegar a las universidades y a nuestros colegas para entenderlo y llevarlo allí. Nada, darte las gracias en nombre de todas y todos los que estamos aquí en Latinoamérica, que la atiendo. Pronto les contaremos qué es, y eso es América Latina. América Latina hoy en cannabis es, yo creo que una potencia en lo clínico. Quizás no tenemos los recursos para hacer todos esos estudios de investigación en preclínico, pero tenemos acceso a planta, tenemos profesionales muy capacitados y tenemos todas las ganas de poder llevar esto a cabo en nuestra región, porque es una realidad lo que vemos hoy con los niños y esto que nos das es demasiado motivador. Así que, Pepe, sí, quiero invitarte oficialmente a que nos des un segundo espacio cuando tú lo consideres para hablar de esos mecanismos de acción y, bueno, seguir soñando en cómo podemos darles un mejor presente y futuro a esas familias de estos niños, que creo que la sola foto de esa niña que nos mostraste y que hemos visto muchos de nosotros niños que tuvieron esas situaciones y que a esa edad están en una cama y las mamás habiendo renunciado a todo, creo que ya merece la pena y la dicha de que le demos a esto con fuerza. Y yo creo que todos nos conmovimos con los videos del cerdito, pero cuando vemos eso en humanos, que eso pueda pasar y pueda cambiar, creo que merece estar aquí todos sentados un sábado estudiando y nerdeando, como decimos en Colombia. Mil gracias, Pepe, por todo esto. No sé si quieras unas palabras para cerrar y ya irnos a descansar y a tener un fin de semana de más ilusiones. Palabras brevísimas. Lo primero, que por supuesto, que no cuando quiera yo, cuando queréis vosotros. O sea, vosotros me proponéis, como hemos hecho con lo otro, me proponéis fechas y yo encantado. No sé si se ha notado que hablar no es un problema. O sea, que al revés, el problema es callarme. O sea, que ese quizás es el problema, sin ninguna duda. Lo segundo, por supuesto, para siempre que queráis, nuestro laboratorio para estudios preclínicos está a vuestra entera disposición. O sea, para modelos en adultos tenéis otra gente, para modelos de infantil o neonatal tenéis mi grupo para cada vez que queráis, por supuesto, sin que lo tenga que decir más. Y ya lo último es eso, daros las gracias
profundas e intensas, porque es una experiencia maravillosa esta y bueno, pues que se ve también que, a pesar de que lo he dicho muchas veces y que lo explico muchas veces, me sigue emocionando cuando presento la foto de la niña, porque, en fin, fue una cosa, ya os digo, ya esto es lo último, y ya sí que reconozco, prometo que me callo. Cuando desvelaron el ciego y vimos que esta niña, que era conocida como la niña milagro por el neuropediatra, era cannabidiol, yo me bajé al laboratorio y todos lloramos como tontos, porque era como, pues fíjate, resulta que todos estos años y estas horas nos han valido para algo. Así que, pues eso, a vuestra disposición siempre que queráis y para lo que queráis. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todas y todos. Y bueno, ahí les dejamos correos, todo. Estaremos en contacto para la nueva fecha. Yo te la propondré esta misma semana y se las contaré a todas y todos. Y bueno, muy emocionada y espero en octubre y noviembre tener todo por allí.